Bien, me parece que ya estamos todos, entonces eh, creo que podemos continuar. Sí, por favor. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los estudios de laboratorio. Si bien no existen criterios diagnósticos o hallazgos patognomónicos de laboratorio en la vasculitis sistémica, sin embargo, pues hay algunos estudios que nos pueden ayudar a brindar un poquito más nuestro diagnóstico. Y bueno, si tenemos un paciente que tenemos sospecha de vasculitis, le pedimos una biometría hemática. Ahí sí se van a encontrar elevados los marcadores de inflamación, va a aumentar la proteína C reactiva, va a estar elevada la velocidad de sedimentación globular. En algunos casos puede haber leucocitosis, neutrofilia y en enfermedad de Churg-Strauss va a haber eosinofilia. En la química sanguínea, en la poliangitis microscópica, poliarteritis nodosa y granulomatosis con poliangitis, vamos a encontrar disfunción renal principalmente. Entonces, esto lo veríamos reflejado como un aumento de la creatinina y boom, va a disminuir el aclaramiento de creatinina. Y si es una vasculitis secundaria, una infección por virus de hepatitis, pues tendríamos el aumento de las transaminasas. También es muy importante pedir al paciente el examen general de orina, porque como hemos visto, podemos tener alteraciones renales. Entonces, también en la poliangitis microscópica, como les mencioné, se va a encontrar proteinuria, hematuria y leucocituria. Algunos otros estudios se van a encargar para detectar anticuerpos y tenemos los anticuerpos antimembrana basal glomerular, los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, o sea, los ANCAS, y también podemos medir el complemento. Sin embargo, ya cada estudio de laboratorio debe ser enfocado al síndrome vasculítico que estamos pensando. Igualmente, los estudios de imagen, tenemos varias opciones, tenemos radiografía de tórax, ultrasonido, tomografía, resonancia, angiografía, electrocardiograma, pero todo va a depender de la sospecha diagnóstica que nosotros tenemos. Por ejemplo, en la diapositiva les coloqué 3 radiografías muy diferentes porque son de diferentes síndromes vasculíticos. Aunque hagamos el mismo estudio, pues, y sean vasculitis en los 3 casos, pues, sí nos va a tener características muy propias cada una. La primera es de un paciente con enfermedad de Kawasaki. Si ves, se ve enlargada la silueta cardíaca. En el segundo paciente en la segunda radiografía es un paciente que tiene nodulaciones por enfermedad o síndrome de granulomatosis de Wegener. Y en la imagen de esta abajo, pues tenemos una hemorragia pulmonar por una poliangiitis microscópica que, como vimos, va a afectar completamente el pulmón y el riñón. Sin embargo, pues la utilidad de los estudios de imagen es que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico, detectar manifestaciones extravasculares, como en estos casos, saber qué tan evolucionada está la enfermedad y también poder evaluar la respuesta al tratamiento. Bien, pues para la prueba confirmatoria y diagnóstica vamos a tener la biopsia y la biopsia se va a poder realizar en igual múltiples patologías. Entonces, les voy a mencionar un poquito de los hallazgos más importantes que vamos a poder encontrar en cada una de estas. La primera es arteritis de células gigantes. Aquí vamos a realizar una biopsia y bueno, inicialmente va a ser de la arteria temporal porque más adelante lo vamos a ver, pero aquí es donde usualmente va a haber la afectación y es esencial para hacer el diagnóstico definitivo. Vamos a tener la poliangiitis nodosa. El hallazgo típico que vamos a poder encontrar aquí es una angiitis necrosante y se va a caracterizar porque existe una necrosis fibrinoide en la túnica media y a menudo pues, se pueden observar lesiones nuevas y lesiones antiguas dentro de un mismo tejido. En la poliangiitis microscópica, el hallazgo histológico típico es una angiitis necrosante en arterias y capilares de los riñones, lo que indica pues, la glomerulonefritis necrosante en media luna. En la granulomatosis con poliangiitis podemos encontrar lesiones propiamente granulomatosas necronizantes con células gigantes en los sitios de lesión, principalmente del tracto respiratorio superior. Estos es el de nariz, senos paranasales y paladar blando, y pues es muy útil para realizar un diagnóstico temprano. Bueno, hasta aquí como podemos ver, todas estas lesiones van a ir encaminadas al lugar donde nosotros vamos a encontrar pues la mayor patología de cada enfermedad. En la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, lo que vamos a encontrar es que en nervios periféricos, músculo y pulmones va a haber una infiltración y bueno, vamos a tener también granulomas con invasión prominente de eosinófilos.
En la enfermedad antimembrana basal glomerular va a existir una glomerulonefritis difusa en media luna. Y finalmente en la vasculitis por IgA se pueden observar angitis necrosante de vasos sanguíneos en el área desde la capa papilar hasta el retículo de la piel. Y bueno, algunas veces podemos ocupar lo que es función de inmunofluorescente y de acuerdo al área donde pues haya ocurrido la angitis necrosante, vamos a poder observar los depósitos de IgA en las áreas de las células endoteliales vasculares hasta la luz. La siguiente. Para el tratamiento, el objetivo del tratamiento siempre debemos de tener muy en claro que es la prevención. La prevención de que el paciente no llegue a desarrollar una insuficiencia orgánica irreversible. Porque como ya lo vimos, pues lo que va a suceder en esta patología es que el flujo sanguíneo va a estar disminuido y con ello pues vamos a tener que obviamente el flujo del órgano también va a estar disminuido y que puede conllevar pues a una insuficiencia orgánica. Ahora, vamos a tener que de primera línea, los fármacos que vamos a estar ocupando van a ser los corticosteroides. Y esto es muy importante saber los efectos secundarios que pueden presentar estos medicamentos. De igual manera, pues cuando nosotros tengamos pacientes que van a generar una disfunción irreversible, debemos brindarles estos medicamentos. Pero en caso de que la patología sea no avance, sea limitada, vamos a optar por no darlos. Un ejemplo de las patologías donde vamos a optar de primera instancia dar los glucocorticoides va a ser en la granulomatosis con poliangitis. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener que esta es una vasculitis grave, que si no se da el tratamiento, pues las manifestaciones que se van a dar pues van a ser irreversibles, ¿no? Entonces, va a ser diferente en lo que es la vasculitis cutánea idiopática. ¿Por qué? Porque aquí la curación nada más va a ser únicamente con cuidados paliativos y vamos a tener que, pues, no se ha visto que mejoren los pacientes con glucocorticoides. Recordemos que les había mencionado como efectos secundarios, pues es importante saber qué efectos secundarios nos va a estar provocando, pues, cada uno de estos medicamentos. En el caso de los glucocorticoides, pues es importante estar checando constantemente la osteopenia, porque va a generar osteoporosis. Entonces tenemos que estar considerando estas cosas para brindarle al paciente pues un tratamiento que le ayude a no generar osteoporosis, como sería pues vitamina B. En cuanto a los inmunosupresores, bueno, estos van a ser medicamentos que se van a dar cuando usualmente el paciente tiene una resistencia con los corticoides o bien no funciona el tratamiento. Entonces, los inmunosupresores, principalmente el que se va a estar administrando, es la ciclofosfamida. Y bueno, es importante tener estrategias de igual manera que disminuyan el efecto secundario de este medicamento. El medicamento puede generar lo que es un daño a nivel vesical y también puede generar leucopenia, porque suprime lo que es la función medular. Entonces, lo que vamos a estar aquí checando es que estos pacientes ingieran mucha agua o grandes cantidades de líquido para que la orina se diluya y disminuya el riesgo a lo que genere un cáncer vesical. Se ha visto que los pacientes que dejan de pues tomar este medicamento, posteriormente, después de algunos años, llegan a debutar con cáncer. Entonces es importante estar haciendo chequeos constantes. De igual manera, vamos a estar teniendo que se debe hacer biometrías hemáticas constantes de 1 a 2 semanas para estos pacientes y que se deben mantener valores entre lo que son mayor de 3.000 leucocitos para evitar pues esta inmunosupresión y que sea más factible a infecciones. Y bueno, de igual manera se debe mantener el objetivo de esto, como ya lo dije, pues es el mantenimiento de lo que es el flujo sanguíneo, ¿no? De los vasos afectados. La que sigue. Bien, entonces, pues les dividimos el tratamiento de igual manera en pequeños, medianos y grandes vasos. Entonces, en Japón se realizó un protocolo en el cual nos hablaba que ellos clasificaban a los pacientes con la poliangitis microscópica y la clasificaban en 3 categorías: leve, grave y severo.
Entonces, en la categoría leve, las personas presentaban pues un daño renal limitado y podrían llegar a tener fibrosis pulmonar. En el caso grave, ya había una vasculitis sistémica, neumonitis intersticial con glomerulonefritis. Y en los casos pues severos, ya existía una hemorragia alveolar. Y bueno, esto lo puse porque dependiendo el grado en el que se encontrara el paciente, era el protocolo que se llevaba a cabo. Entonces, esto nos quiere decir que no hay como un tratamiento establecido ya hecho para cada paciente, para todos los pacientes, ¿no? Lo tenemos que llevar pues de una manera muy individual y saber qué tratamiento le va a funcionar de manera más correcta. Vamos a tener los agentes inmunosupresores, que estos se ocupan, bueno, ya lo mencioné, cuando los corticosteroides pues no están funcionando y muchas veces cuando en el protocolo se daba terapia combinada de corticosteroides y ciclofosfamida y esta pues era resistente, posteriormente pues optaba por administrar anticuerpos CD20 y el medicamento que se administraba era rituximab. En los vasos de mediano calibre vamos a encontrar la poliartritis nodosa, que ha demostrado pues una gran eficacia a lo que son los corticosteroides. Y bueno, aquí se va a tener que muchas veces pueden generar insuficiencia orgánica, por lo que es importante administrar una terapia óptima con agentes inmunosupresores. Y finalmente, en los vasos de gran calibre, de igual manera se van a ocupar los corticosteroides y han demostrado pues una gran eficacia en la enfermedad de Takayasu y las arteritis de células grandes. Y bueno, vamos a tener que los esteroides son administrados en las primeras etapas de la enfermedad. El objetivo de administrar estos medicamentos es para generar un efecto antiinflamatorio y que ayude pues a el mantenimiento del flujo sanguíneo. Pero sin embargo, como les dije, pues los corticosteroides tienen una eficacia buena, pero muchas veces pues muestran resistencia, por lo cual debemos optar por el uso de inmunosupresores. Y algo que debemos de tener en mente cuando nosotros demos un tratamiento es que si los efectos secundarios del paciente van a ayudar realmente a disminuir la patología o no lo van a hacer, porque los efectos pues sí pueden ser importantes. La siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a abarcar un poquito las principales patologías que cursa la vasculitis. Vamos a iniciar con los vasos grandes y pues una de las más representativas es la arteritis de células gigantes. Pues es una vasculitis crónica granulomatosa que afecta a vasos de calibre medio y grande. Como les dije, las vasculitis, aunque se engloben en una sola clasificación, pueden afectar vasos de otro calibre, con predicción por las ramas craneales de la arteria originada en el arco aórtico. Esto también puede ser conocida como lo que es una arteritis temporal o la enfermedad de Horton. Algo que me gustaría que recordaran aquí es que más del 50% de los pacientes que es diagnosticada con esta enfermedad también es asociado con la polimialgia reumática. Y pues esto es importante porque más adelante vamos a ver en cuanto a las manifestaciones que van a cursar pues con ciertas puntualizaciones. Vamos a tener en epidemiología que se va a presentar comúnmente en personas mayores de 50 años y que su pico máximo de incidencia lo va a alcanzar entre los 70 y los 80. Ahora, la incidencia pues es de 20 en cada 1000 habitantes y vamos a tener que las mujeres son afectadas de 2 a 6 veces más que los hombres. Entonces tiene un predominio femenino. De igual manera, pues les puse una imagen alusiva porque la gente con origen de Escandinavia pues va a tener una mayor prevalencia y pues ha mostrado una menor prevalencia en lo que es raza negra y los hispanos. Ahora, en cuanto a su etiología, realmente es desconocida, pero sin embargo, pues se han sugerido posibles desencadenantes genéticos y ambientales. Principalmente en ambientales tenemos que predomina la degustación en lo que son la estación de verano, pero realmente se desconoce el por qué. Y vamos a tener que también existen factores de riesgo que pueden desarrollar la enfermedad. Una edad por arriba de los 50 años, el consumo de tabaco o haber anteriormente tenido un consumo de tabaco importante, el tener un bajo índice de masa corporal en la menopausia y una menopausia precoz antes de los 43 años. La que sigue, por favor.
En cuanto al diagnóstico, bueno, para realizar un buen diagnóstico se requiere realizar una historia detallada y un examen físico donde vamos a encontrar pues ciertas puntualidades. La sintomatología se puede dividir en síntomas que van a ser causados por una inflamación sistémica, por una afectación vascular craneal, por una polimialgia reumática o bien por una arteritis de grandes vasos. Y cada una de estas va a ser diferente. Entonces, vamos a empezar con la inflamación sistémica, donde se va a presentar anorexia, fiebre, pérdida de peso, fatiga y diaforesis. En cuanto a lo que es la afectación vascular craneal, bueno, aquí vamos a tener que los pacientes suelen tener cefaleas bilaterales constantes. Estas se presentan en un 85% de los pacientes, dolor intermitente, claudicación de la mandíbula, disfagia y glotitis. Y pues les puse una imagen alusiva de algo muy importante que vamos a tener en esta patología, que va a ser la neuropatía isquémica óptica. Esto va a ser una emergencia. ¿Por qué? Porque como lo habíamos hablado anteriormente, aquí va a empezar a haber una oclusión de las arterias ciliares posteriores y que esto pues nos va a llevar a la ceguera. Entonces, el 60% de estos cuadros clínicos no son tratados y pues los pacientes llegan a esta ceguera en pocos días. Entonces, la clínica que se presenta en ellos es una visión borrosa, diplopia, amaurosis fugaz y una pérdida súbita o dolorosa de la visión. Entonces, pues es muy importante tenerla en cuenta para que si nosotros llegamos a tener un paciente, pues dar un diagnóstico adecuado. En cuanto a la arteritis de los grandes vasos, pues aquí vamos a poder encontrar aneurisma o estenosis en aorta torácica o abdominal. También podemos encontrar claudicaciones en las extremidades superiores y el fenómeno de Bain. Y bueno, finalmente en la polimialgia reumática, que recordemos les había mencionado que más del 60% de los pacientes cursan también con esta, pues se acompaña de mialgias proximales, rigidez en cuello, cadera y hombro. La que sigue, por favor. Bien, pues aquí el gold estándar para hacer el diagnóstico va a ser una biopsia. Se debe realizar en todo paciente que nosotros pues llegamos a tener la sospecha de que tenga arteritis de células gigantes. Los hallazgos subjetivos que nos va a dar es en la biopsia es que se encuentre una inflamación granulomatosa con linfocitos, macrófagos y células gigantes multinucleadas. Y lo más típico que vamos a encontrar es una inflamación en la transición desde la adventicia hasta la muscular media. Ahora, algo que debemos puntualizar es que no debemos retrasar el tratamiento para realizar la biopsia, ¿no? Entonces nosotros, como les mencioné, pues este es el gold estándar para confirmar, pero nosotros no debemos retrasar el tratamiento. El tratamiento se debe dar de manera inicial. ¿Por qué? Porque esto puede generar ceguera. Entonces también se recomienda que la biopsia únicamente se haga de forma unilateral y vamos a tener que muchas veces las biopsias, Ángel, ¿puedes representar la de atrás? Ajá. Y muchas veces pues va a haber falsos negativos. Entonces, no sé si alguien pues sabría por qué encontraríamos un falso negativo en una biopsia donde podemos hacer pues el gold estándar. ¿Alguien tiene una idea? ¿No? Ok. Bueno, muchas veces, no muchas veces, los falsos negativos se pueden encontrar de un 10 a un 25%, porque como les mencioné, pues el tratamiento no se retrasa. Entonces, cuando nosotros damos los corticosteroides, empieza a haber una disminución de la inflamación. Por lo tanto, pues vamos a estar teniendo que cuando nosotros realizamos la biopsia después de 14 días de iniciar el tratamiento, pues la inflamación obviamente ya no va a estar presente. Entonces, cuando iniciemos el tratamiento debemos pues de solicitar la biopsia lo más antes posible. De igual manera podemos complementar el estudio con PCR, velocidad de crecimientación, trombosis y radiografía de tórax. Y para el tratamiento vamos a estar dando prednisona, metilprednisona. Bueno, una vez que el diagnóstico se ha hecho, iniciamos el tratamiento a altas dosis. El tratamiento siempre lo vamos a iniciar a altas dosis debido al riesgo de la pérdida visual permanente. Y una vez que ya iniciamos pues este tratamiento a altas dosis, posteriormente vamos a ir disminuyendo hasta llegar a una dosis máxima, a una dosis mínima efectiva. Y bueno, la prevención que les había comentado anteriormente
que usualmente estos pacientes llegan a desarrollar osteoporosis, por lo que nosotros podemos estar dando alegranato y vitamina D para la prevención de. Inclusive si el paciente pues llega a tener que usar estos medicamentos a lo largo de toda su vida, la prevención se tiene que dar toda la vida. La que sigue, por favor. En la enfermedad de Takayasu, bueno, esta es una pancreatitis segmentaria necrotizante y ovilaterante de grandes vasos y afecta principalmente la aorta y sus ramas como tronco brachiocefálico, carótida, clavia, vértebras y renales. También es conocida como la enfermedad sin pulso o el síndrome de Marfan. En cuanto a pues, la epidemiología, es más común en mujeres jóvenes y usualmente debuta entre la segunda y tercera década de la vida. Vamos a estar teniendo que predominen países asiáticos e hispanos. Y algo importante aquí es que dependiendo del lugar pues donde viva la persona, puede llegar a tener como la afectación más frecuente de la arteria. Un ejemplo de esto es en Japón, donde aquí tenemos pues afectación de la aorta torácica. Sin en cambio, en la India pues se ha visto que la arteria más afectada es la abdominal. La etiología de igual manera pues se desconoce. La que sigue, por favor. Bien, en manifestaciones clínicas, estas se van a dividir en manifestaciones de fase temprana y de fase tardía. En las manifestaciones tempranas, pues vamos a tener que se van a encontrar pues fiebre, malestar, disforismo nocturna, debilidad y dolor. Y pues realmente estas son manifestaciones clínicas vagas, por eso les puse una imagen alusiva de que el doctor pues no tiene mucha idea, ¿no? Porque esto se puede encontrar pues como ya lo mencionamos en muchas patologías. Esta fase temprana también se conoce como fase pre-impulso. Y bueno, en la fase tardía vamos a tener que las manifestaciones ya van a estar más relacionadas con la oclusión o la disminución del flujo, y dependiendo de dónde se encuentre este, vamos a tener estenosis arterial, oclusión y dilatación. Y bueno, esta fase tardía también es conocida como oclusiva o ya completamente sin pulso. Y los hallazgos clínicos, como ya les mencioné, dependen del territorio vascular afectado. Ahora, algo importante aquí es que durante ya un estadio tardío, pues los síntomas constitucionales que se daban en la fase temprana van a ir disminuyendo paulatinamente. La que sí. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, aquí vamos a tener manifestaciones en la arteria renal y van a cursar con una hipertensión secundaria a la estenosis, propiamente pues de estas arterias. En corazón podemos encontrar aneurisma o insuficiencia cardíaca. En cuanto a arterias pulmonares, pues podemos encontrar estenosis oclusión. Y finalmente, en cuanto a ojo, pues vamos a tener la arteritis oclusiva del arco aórtico. Y bueno, algo importante es que cuando nosotros tengamos una hipertensión que se esté dando por una afectación de las arterias renales, también puede causar con una arteritis oclusiva. Esto es secundaria pues a esta hipertensión descontrolada que se va a estar teniendo y que secundariamente pues va a estar generando en el ojo. Ahora, los criterios diagnósticos para la enfermedad de Takayasu son establecidos por el Colegio Americano de Reumatología, donde nos hablan de 6 pautas principales. El inicio de la enfermedad, que sea antes de los 40. Vamos a tener la claudicación de las extremidades, la disminución del pulso de la arteria braquial, la diferencia de la presión arterial sistólica entre ambos brazos, los soplos vasculares sobre los vasos grandes, y vamos a estar teniendo las alteraciones típicas en una angiografía, que encontraríamos pues un estrechamiento o oclusión de la aorta o ramas principales. Y bueno, si la persona llega a tener 3 de estos 6 criterios, estos criterios tienen una sensibilidad del 90% y una especificidad del 97%. Y de igual manera, pues aquí les puse una clasificación de humanos, donde tenemos, pues dependiendo el territorio vascular afectado, es el tipo que nosotros vamos a estar clasificando. Que sí. En cuanto al diagnóstico, pues estos pacientes suelen cursar con una anemia, esta va a ser normocítica, normocrónica, y esto es secundario pues al proceso crónico que están teniendo. Vamos a tener otras pruebas que se pueden hacer, como proteínas C reactivas, sedimentación globular, cuenta de leucocitos, niveles de gamma globulina, fibrinógeno, factores de agregación plaquetaria,
tiempo de protromina, incremento de inmunoglobina, principalmente IgG y IgA, y un aumento de los componentes del complemento C3 y C4. Y bueno, todo esto nos va a ayudar a que nosotros comprobemos pues este proceso inflamatorio que se está teniendo y que pues también pueda haber una hipergamaglobulemia y pues un aumento en la PCR. Para el diagnóstico pues tenemos múltiples estudios de gabinete que se pueden realizar y pues, la mayoría de ellos lo que va a estar revelando pues es el engrosamiento, la oclusión y la dilatación vascular. Y bueno, todo ello nos va a condicionar a una disminución de la velocidad del flujo en la zona afectada. Un ejemplo de esto es la panotografía continua, que es un estándar de referencia y donde nosotros podemos observar pues una disminución del calibre y la morfología de la luz. También podemos realizar una ecografía con alta resolución y lo que podemos hacer ahí pues es detectar lo que son lesiones precoces, sobre todo en la arteria carótida común. En la resonancia magnética, lo que nos ayuda a evidenciar pues es un aumento de la pared aórtica y de las ramas afectadas. Y bueno, para el tratamiento vamos a tener los corticosteroides. Ya hablamos que se va a iniciar pues con un tratamiento alto a dosis altas y posteriormente vamos a ir disminuyendo las dosis. Y bueno, la ciclofosfamida va a ser utilizada como inmunosupresor y este tiene pues un buen éxito cuando pues el tratamiento es resistente a esteroides, pero algo que condiciona aquí pues es su potencial toxicidad y pues se ha demostrado que también genera riesgo a esterilidad, entonces por eso usualmente a veces al ser recomendado pues vamos a recomendarlo únicamente para ciertos pacientes. En la poliartritis nodosa, recordemos que esta ya entra en lo que es la clasificación de vasos medianos. Esta es una vasculitis sistémica necrotizante que afecta principalmente a lo que son arterias de tamaño mediano. En cuanto a su epidemiología, pues este es poco frecuente, su incidencia global es de 0.7 por cada 1000 habitantes y vamos a tener que tiene un pico máximo entre la quinta década de la vida, pero se puede presentar en los extremos de la cuarta a la sexta década. Y pues la prevalencia va a ser la misma para ambos sexos. En cuanto a la etiología, pues realmente aquí también se desconoce, pero se ha implicado mucho en lo que son los procesos infecciosos, principalmente el virus de la hepatitis C y también en menor proporción hepatitis B. En cuanto al cuadro clínico, pues inicialmente los pacientes debutan con el síndrome constitucional y posteriormente pues vamos a encontrar otras manifestaciones. Entre ellas vamos a tener la neuropatía periférica. Esta suele ser asimétrica y puede ser tanto motora sensitiva. Vamos a tener que predomina en lo que son los miembros inferiores, principalmente ciático, peroné y tibia. Y puede también presentarse en miembros superiores, pero con menor frecuencia. Vamos a tener en los nódulos cutáneos, esto es lo más característico de referencia cutánea, y vamos a tener que suelen acompañarse de lívidos reticulares. Y ocasionalmente pues suele existir úlceras. Las mialgias se pueden presentar de un 40 a un 70% de los pacientes y las artralgias un 46%. Estas van a ser asimétricas y su predominio va a ser en grandes articulaciones. La afectación renal aparece en el 80% de los pacientes, cursa con insuficiencia renal. Esto es secundario pues a los múltiples infartos que se va a estar teniendo. Y bueno, también podemos tener dolor abdominal y esto es probablemente a la isquemia. Y la afectación pulmonar, donde podemos encontrar derrame pleural. La que sigue. Bien, y en cuanto al diagnóstico, aquí también vamos a estar teniendo, pues el diagnóstico va a ser dado por el Colegio Mexicano de Reumatología, donde vamos a tener estos 10 puntos. Como les mencionaba, es importante saber que la pérdida de peso debe ser mayor de 4 kilogramos y pues no debe ser debido a alguna dieta o algún otro proceso. El lívido reticular es un patrón reticular moteado sobre la piel. Vamos a tener el dolor testicular, este es espontáneo a la palpación de los testículos. Y algo importante es que no se debe a alguna infección o algún trauma. Debemos descartar todo eso en tanto la exploración física como la interrogación. En cuanto a las mialgias, pues estas son difusas y también puede cursar con debilidad muscular. Vamos a tener la mono o la polineuropatía, vamos a tener la tensión diastólica, que esta se desarrolla
secundaria a la hipertensión que va a estar existiendo. También podemos tener un aumento de BUN mayor a 1.5, la presencia de virus de hepatitis, que este sería el más importante. Hace rato les dije que, pero no, es lo más importante, y las alteraciones arteriográficas con aneurisma. Y bueno, en la biopsia, las alteraciones histológicas con granulomatosis. Y bueno, finalmente para el tratamiento, de igual manera, se inicia con corticosteroides, y si estos muestran resistencia, debemos pasar a lo que son los inmunosupresores. Y pues el tiempo de la duración del tratamiento depende de la evolución del paciente, y pues nada más. Por último, tenemos a la poliangitis microscópica. Es la enfermedad representativa de los pequeños vasos. Es una vasculitis necrotizante que se va a caracterizar por glomerulonefritis y compromiso pulmonar principalmente, y va a haber presencia de ANCAS. Y como les comenté, va a afectar vasos sanguíneos pequeños. En epidemiología, pues es muy sencilla. Va a haber un pico de incidencia de los 65 a los 75 años de edad, principalmente en hombres, y pues va a ser muy rara en niños. El cuadro clínico va a empezar con manifestaciones sistémicas como fiebre, pérdida de peso, mialgias y artralgias. El problema es que las manifestaciones sistémicas pueden preceder el cuadro hasta por 2 años, entonces no se pueden correlacionar también. Tiene varias manifestaciones, las más importantes son las renales, porque el riñón es el principal órgano afectado en el 90% de los pacientes, que van a presentar glomerulonefritis rápidamente progresiva, van a evolucionar con lesión renal aguda y el 20% van a requerir diálisis. El siguiente órgano afectado va a ser el pulmón. El paciente puede presentar desde disnea y hemoptisis hasta una hemorragia masiva espontánea en el 20% de los casos, y como se puede ver en la radiografía. Las manifestaciones cutáneas pues puede presentar púrpura o infarto del lecho unguial. Manifestaciones neurológicas, neuropatía en el 30% de los casos, ya sea que puede ser central o periférica. Rara vez va a llevar a una vasculitis cerebral, pero pues puede cursar con un EBC y convulsiones. Manifestaciones cardíacas casi no va a haber, lo cual la va a diferenciar de otras patologías. Y también puede presentar uveitis, tromboembolia pulmonar o alguna ligera afectación a nivel pues, de los senos paranasales o de la nariz, como rinitis y epistaxis. El diagnóstico, pues principalmente sí se va a realizar por la biopsia renal, y pues se van a encontrar también los ANCAS, ¿no? Perinucleares para mieloperoxidasa. El tratamiento nuevamente va a ser con corticosteroides o con metotrexate. Sin embargo, el pronóstico de estos pacientes es malo, ya que el 45% de supervivencia a 2 años, el 45% de los pacientes sobreviven a 2 años, y eso que estén bien apegados al tratamiento. Y pues la mayoría va a fallecer por hemorragia pulmonar y enfermedad renal. Además, recordemos que son pacientes ya de edad avanzada y pueden tener múltiples comorbilidades. Y sería todo por nuestra parte. Gracias. Muy bien, doctoras. Las quiero felicitar. Estuvo muy, muy bien hecha su revisión. No sé si alguien del grupo tenga alguna pregunta. Como ven, pues este tema es bastante interesante porque tiene una afectación sistémica que pues requiere un abordaje muy exhaustivo. La vasculitis, pues como pueden ustedes ver, es una manifestación de múltiples enfermedades, incluso de enfermedades neoplásicas. Aquí en hematología tenemos varios casos de vasculitis asociados a padecimientos linfoproliferativos, y pues es importante que ustedes conozcan que esta es una manifestación generalmente, claro que hay vasculitis primarias, pero generalmente nosotros aquí en el servicio de hematología la vemos como una manifestación secundaria a un padecimiento oncológico. No sé si tengan ustedes alguna pregunta. No, doctor. No, doctor. Muchas gracias. Nuevamente los quiero felicitar. Estuvo excelente su presentación. Aquí estaba yo con unos residentes de aquí del servicio y la estaban viendo y quedaron sorprendidos. Muchas gracias. Muy bien. Pues le voy a comentar al doctor Barranco sobre su alto desempeño. Muchas gracias, doctor. Gracias, ¿Sí? doctor. Disculpe por extendernos un poquito más.
No Sí. se preocupen, estuvo muy interesante para todos, yo creo, y yo creo que todos aprendimos bastante de su revisión. Muy bien, pues felicidades, y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias, doctor.